comenzamos con el seminario de RSI. Me preguntan que no hace falta micro, para eso tenemos el panel de preguntas, ¿vale? Y no sé si alguno de vosotros será nuevo en este tema, pero tenéis un panel de preguntas por ahí donde podéis escribir las dudas o los comentarios que se os ocurran en cada momento y yo intentaré hacer lo posible para responderlos según vayan apareciendo. ¿De acuerdo? Dicho esto, os pediría que cualquier pregunta que tengáis la hagáis sin ningún problema. No penséis que será demasiado básica o demasiado tonta, pues realmente no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Entonces cualquier cosa que no entendáis, lo de hoy en principio va a ser relativamente sencillo. Pero a pesar de eso, si hay algo que no acabéis de comprender o sobre lo que tengáis dudas, por favor me interrumpís sin ningún problema. Vale, perfecto. Pues RSI entonces. El RSI es un oscilador, ¿vale? Es un oscilador que se inventó un hombre llamado Welles Wilder, que es el mismo que ha creado otros indicadores, como el ADX, por ejemplo, ¿vale? Y que es tremendamente útil. Yo diría que es uno de los indicadores más útiles que se pueden utilizar en el mercado, muchísimo más que casi cualquier otro, por la complejidad y la amplitud de interpretaciones que tiene. Se pueden hacer muchísimas cosas con el RSI, hoy vamos a ver lo más básico. Creo que la semana que viene habrá un seminario más avanzado, ¿vale? Y aún así no llegaremos a ver todo lo que se puede ver sobre el RSI. Es un indicador que merece la pena trabajar, ¿vale? Y prestar atención porque podemos encontrar cosas muy interesantes. Entonces, la interpretación más básica del RSI es, primero, empezando por la fórmula. Hay que saber qué es lo que hay detrás de un indicador para poder usarlo correctamente, ¿vale? Si no, no sabremos hasta dónde puede llegar o si hay cosas que vemos en el gráfico que tienen sentido o no tienen sentido, ¿vale? Es importante saber lo que hay detrás de las cosas antes de usarlas a lo tonto, ¿no? Entonces, la fórmula es así de sencilla, ¿vale? Esta es la fórmula normalizada del RSI. Si os habéis fijado, y si no luego lo veremos en el gráfico, el RSI va de 0 a 100, ¿vale? Hay algunos indicadores que no están acotados. Pueden ir de 0 a 1000, de 0 a 2000, de 0 a cualquier cosa, no están acotados. Sin embargo, el RSI sí. En el caso más extremo estará en el 100. En el caso menos extremo o más extremo por el otro lado estará en el 0. ¿Vale? Y esto es muy cómodo, porque así podremos sacar conclusiones respecto a sobrecompra y sobreventa, etcétera. Entonces, esta fórmula que vemos aquí del RSI es la fórmula acotada. Esta es la fórmula no acotada, ¿vale? Entonces, vamos a ver la fórmula no acotada primero, ¿vale? Porque luego la utilizaremos para ver la fórmula acotada. Entonces, la fórmula no acotada es la relative strength, la fuerza relativa, ¿vale? No confundir con la fuerza relativa de intermarket analysis, ¿vale? De comparar o de comparación o de spreads y tal. No es una fuerza relativa en el sentido de ver cuál evoluciona mejor que otro. Simplemente, en este sentido, el concepto de fuerza relativa hace referencia a la media de sesiones en las cuales ganamos o en las cuales subimos, mejor dicho, en referencia a la media de las sesiones en las cuales bajamos. Cuando hablamos de la media de las sesiones en las que subimos, podemos llegar a pensar que es en cuántas sesiones subimos o en cuántas bajamos, pero no es así. Es sumar cuántos puntos subimos, ¿vale? Y hacer la media. Y lo mismo con los que bajamos. Esto significa que en un caso extremo, si usamos, por ejemplo, el parámetro que se suele usar es el de 14, ¿de acuerdo? Si en un caso extremo nos viésemos en una situación en la cual el precio no ha parado de subir, solo ha subido en los últimos 14 días, por ejemplo, en gráficos diarios, nos encontraremos con que la pérdida media es 0. No hemos perdido ningún día. Entonces la pérdida media es 0. ¿Y cuál es la ganancia media? Pues el número de puntos que hemos ganado el primer día, más el número de puntos que hemos ganado el segundo día, más el número de puntos que hemos ganado el tercer día, sucesivamente hasta el día número 14, dividido entre 14. Sería la ganancia media en puntos, ¿de acuerdo? En ese periodo de tiempo. Pues bien, si eso lo dividimos, tendremos una relación, en cierto modo, de cuánta fuerza alcista hay respecto a la fuerza bajista. ¿De acuerdo? Cuanto más alto sea el relative strength, el RS, lo que podremos interpretar es que la situación es más alcista, ¿verdad? Y el caso extremo, el que os he dicho, sería cuando solo haya subidas, en cuyo caso esto sería un número, el que fuese, pero la pérdida media sería un 0. Y entonces sabemos que cualquier cosa dividida entre 0 no existe, es una indeterminación matemática, pero tiende a infinito. Entonces la fuerza relativa sería pues tendiendo a infinito, porque no habría caídas, solo habría subidas. ¿De acuerdo? Y lo contrario también ocurriría. Si solo tuviésemos caídas, tendríamos en ganancia media un 0, aquí tendríamos un número, el que sea, ¿vale? Entonces 0 entre cualquier cosa es 0. Por lo tanto estaríamos en la parte baja del rango en el que se mueve el RSI.
¿vale? Entonces, ¿qué problema tenemos? Que aquí no sabemos lo que nos va a dar, ¿vale? O nos lo sabemos cuando lo calculemos, pero no lo tenemos acotado, entonces es muy difícil sacar conclusiones, porque igual un día tenemos un 5, otro día tenemos un 20, otro día un 40, y sigue siendo muy alcista, pero no tenemos referencias, ¿vale? Es muy complicado tener referencias, porque imaginémonos que sube durante 13 días y solo cae durante uno, entonces a poquito que suba, normalmente, a no ser que la caída ha sido muy grande, este número va a ser muy grande y sin embargo la subida no ha sido tan fuerte. Y sin embargo, si tuviésemos de 14 días 7 muy alcistas, con unas subidas muy grandes, pero entre medias tuviésemos correcciones, igual tendríamos un número más pequeño y sin embargo la sensación es más alcista. ¿Vale? Entonces es muy complicado, es necesario acotar para poder tener una referencia respecto a otros casos, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Pues aplicándole este pequeño truco matemático a la fórmula, ¿vale? Le ponemos este 100 delante, este 100 aquí arriba, ¿vale? Y ya la tenemos acotada, es así de sencillo. No nos vamos a meter porque es así, ¿no? Eso ya sería cuestión de un seminario de matemáticas, si no es el caso. Pero si lo comprobamos muy rápidamente nos vamos a dar cuenta de que aquí solo podemos estar entre 0 y 100, no podemos irnos de ahí, ¿vale? Si calculamos los casos extremos una vez más, vamos a irnos a subida pura. Solo se sube, no hay ni un solo momento, ni una sola vela en la que caigamos. En el cierre, lógicamente, dentro de la vela sí que podemos tener subidas y bajadas, pero el cierre siempre tiene que estar por arriba, ¿vale? De la apertura. Entonces tendríamos aquí un número, el que sea, y aquí un 0, ¿verdad? Esto tendería a infinito, como hemos dicho antes. Perfecto, RS sería igual a infinito, entre comillas, ¿no? Entonces tenemos 100 menos 100 partido 1 más infinito. Esto es lo mismo que 100 partido... Esto es lo mismo que 100 menos 100 partido por infinito, ¿verdad? Porque infinito más 1 no tiene mucho sentido, el 1 no aporta. Y 100 entre infinito tiende a 0, ¿verdad? Cualquier número dividido entre un número muy grande tenderá a 0. Y el caso extremo, el infinito, tiende a 0. Entonces tendríamos que es un 100 directamente. Si este término de aquí es 0, esto es 100. ¿Vale? Entonces en ese caso, cuando el RSI esté en 100, eso será subida pura. Si se mantuviese en 100 constantemente el RSI, estaríamos en un caso en el cual el precio no para de subir, en ningún momento baja, solo sube, ¿vale? Y el caso extremo contrario, ¿cuál sería? Pues el de que solo tengamos pérdidas. No tenemos ni una sola ganancia, siempre caemos, durante este periodo al menos, ¿vale? Durante el número de periodos que estamos mirando. Entonces, ¿qué tendríamos? 0 partido por lo que sea es 0, por lo tanto aquí tendríamos 100 menos 100 partido por 1 más 0, que es 100, y sería 100 menos 100, 0. ¿Vale? Y tenemos los dos casos extremos, y ya vemos que cualquier cosa tiene que estar entre medias. No puede haber nada más grande que 100 y no puede haber nada más pequeño que 0, por esta fórmula que acabamos de comprobar. ¿Vale? Entonces, si en algún momento vemos el RSI acercándose mucho a 100, no lo vamos a ver casi nunca, pero si lo viésemos, sabríamos que estamos en una situación muy alcista, radicalmente alcista de hecho. Y si lo viésemos muy cerca de 0, estaríamos en una situación muy bajista. ¿Vale? Dicho esto, os pregunto yo a vosotros ahora, a ver si lo sacáis. Es relativamente sencillo. Si el mercado estuviese lateral puro, es decir, se mantuviese siempre exactamente en el mismo precio, ¿dónde estaría el RSI? ¿En qué valor estaría? ¿Vale? Podéis seguir, si no lo razonáis directamente, podéis seguir la fórmula. ¿Vale? Si siempre estamos en el mismo precio, exactamente el mismo precio, ¿dónde estaría el RSI? Vale, sí, perfecto. Veo que hay gente que sí que lo ha sacado. Vale, perfecto. Veo que ya lo vais sacando. No era complicado en general. Los que no lo hayáis sabido o no hayáis querido calcularlo porque os da pereza, yo os animo a que lo intentéis. Porque siempre pasa que en el seminario todo se ve muy claro y luego a lo mejor cuando lo vemos por nuestra cuenta ya no está tan claro. ¿Vale? Efectivamente es 50. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasará o qué podemos interpretar nosotros cuando el RSI pase por 50 hacia arriba? Por ejemplo, si venía de por debajo de 50 y empieza a estar y pasa a estar por encima de 50, ¿qué interpretación le podemos dar a eso? Si 50 es el punto de equilibrio. Vale, perfecto, eso es. Una interpretación alcista. Podríamos comprar. Sería un poco arriesgado comprar solo basándonos en eso, pero sería una de las señales más sencillas que hay. Efectivamente, seríamos alcistas, porque si el 50 es el equilibrio
el 0 es lo más bajista que hay y si el 100 es lo más alcista que hay, significa que de 50 a 100 somos alcistas y de 0 a 50 somos bajistas. Y el caso concreto en el cual la cosa cambia es en el 50, en cuanto crucemos por 50. Si cruzamos 50 hacia arriba, seremos alcistas, y si cruzamos 50 hacia abajo, seremos bajistas. ¿Vale? Esto que ahora igual os suena un poco a chino, así sin ver el gráfico, realmente es muy importante, porque no hace falta ni siquiera ver el gráfico. Según que nos diesen los números diariamente del RSI, ya podríamos hacer esta cuenta y tener esta pequeña interpretación básica. ¿Vale? Entonces, esto es la fórmula del RSI, ni más ni menos. Entonces, a ver, puede haber rebotes en 50. Ahora lo vamos a ver en el gráfico. En el 50 puede actuar como soporte, como resistencia. De hecho, es bastante normal que pase por 50, que pase 50 hacia arriba, luego caiga un poco, luego vuelva a subir. Sí, que le cueste, es normal. También hay que pensar que es el momento en el cual cambiamos de interpretación. Somos alcistas, somos bajistas. Y es normal que ahí le cueste un poco. Sí que puede ocurrir. ¿Vale? Perfectamente. Pero es una pista más de que podemos empezar a ser alcistas o debemos empezar a plantearnos posiciones más bajistas o cierre de largos, ¿vale? O sea, simplemente es una interpretación más. Entonces vamos a ver ahora aquí en ProReal Time, por ejemplo, el eurodólar tenemos aquí. ¿Vale? Y vamos a... Esto sigue subiendo, pero es simplemente porque el paquete gráfico, pues cuando lo extiendes, para no dejarlo vacío, te pone aquí 120, menos 20, pero no existe, ¿vale? No hay nada por debajo de 100 y por encima de 100, por definición. Por debajo de 0 y por encima de 100, por definición, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la comprobación rápida. ¿Vale? Bueno, no está exactamente en 100, pero más o menos. A ver. 100 y 0. Si ahora cogemos y nos vamos lo más atrás que podamos, ¿vale? Y navegamos hacia atrás, bueno, aquí no me deja ir más hacia atrás, vemos que nunca se acerca siquiera al 0 o al 100, está muy muy lejos del 0 y del 100, ¿verdad? Si nos movemos en otros time frames nos va a pasar lo mismo, exactamente igual. En gráficos de un minuto es más normal que esté, o sea, que sea más volátil, lógicamente, que pueda estar más cerca del 0 o del 100, y aún así vemos que no se queda, no suele subir mucho más allá del 90, 95 como muchísimo, ¿vale? Si nos vamos a gráficos más grandes, gráficos diarios por ejemplo, lo normal es que esto baje más. Veis que aquí el máximo pues está en torno a 84 cuando antes era 92. ¿Vale? Y el mínimo lo mismo. Entonces, esta interpretación ya nos está diciendo que el RSI se alimenta de la volatilidad. Entonces, en gráficos diarios suele haber menos volatilidad que en gráficos de un minuto, de segundos, etcétera, y entonces las lecturas que tendremos serán menos extremas, serán mucho más suaves. ¿Vale? Y sin embargo, si nos fijamos que puede haber unos niveles en los cuales sí que empezaríamos a pensar que quizá la cosa ya es excesivamente bajista o excesivamente alcista, ¿verdad? El 100 y el 0 está claro que no los podemos usar, no nos valen como referencia, es solo un nivel teórico. Pero si nos fijamos, aquí en el momento que pasamos del 60 para arriba, pues no es tan normal. Vemos que hay mucha concentración en torno al 50, pero ya por encima del 60 hay menos, y por encima del 70 menos aún, y desde luego por encima del 80 prácticamente nada. Entonces el 80 está demasiado lejos en un caso como este, y el 60 quizá está demasiado cerca. Ese es el motivo por el cual usamos el 70 para establecer un nivel en el cual estamos demasiado alcistas. Entonces nos damos cuenta que cada vez que toca un nivel tan alto, lo primero que suele hacer es intentar bajar. Veis que no suele quedarse mucho tiempo por arriba. Si nos acercamos, vamos a acercarnos un poquito más para verlo mejor. Bueno, no tanto. ¿Vale? ¿Veis? Cuando toca a ver, habíamos puesto, vamos a poner una línea en 70. ¿Vale? Y la otra, ya os voy adelantando, que va a estar en 30. ¿Vale? Entonces, nos podemos fijar en que cada vez que toca el 70
tiende a bajar muy rápido. ¿Veis? Lo toca aquí, hay un caso más extremo, pero aquí hace un amago y vuelve, aquí hace un amago y vuelve corriendo, aquí hace un amago un poco más rápido y vuelve, aquí un par de amagos y vuelve, aquí vuelve. Entonces, ¿qué podemos interpretar nosotros así a simple vista? ¿Qué pasa en el precio o qué podríamos hacer cuando lleguemos al 70? Viendo, simplemente por pura observación, ¿qué se os ocurre que podríamos hacer? Efectivamente, efectivamente. ¿Vale? Veo que esto lo vais cogiendo. Realmente es pura observación. Si yo sé que cuando llega a este nivel ya no puede ser más alcista, ya está siendo demasiado alcista y tiene que caer en algún momento porque las cosas no pueden subir eternamente y aquí ya estamos demasiado calientes en el mercado. Esto suena un poco mal, lo de calientes, ¿no? Pero me entendéis. Cuando la gente está demasiado obsesionada con comprar, ya hay demasiada compra en el mercado. Por eso se llama sobrecompra este nivel. El nivel de 70 es el nivel de sobrecompra. Y es un nivel en el cual podríamos empezar a plantearnos vender. El mercado está demasiado calentado y es bastante probable que la gente empiece a vender para tomar beneficios, ¿vale? Y nosotros nos podríamos subir a esa corriente si no estamos comprados, me refiero, para vender. Y si estamos comprados, ese puede ser un momento para soltar ya lo que tengamos, ¿de acuerdo? Y venderlo. ¿Vale? Y lógicamente, como os podéis imaginar, esta misma interpretación que acabamos de ver para la sobrecompra, también podríamos verlo abajo, en el 30, en la sobreventa. Diréis, ¿por qué 30? Bueno, pues porque se estableció así. Veremos el próximo día en el seminario avanzado que no siempre es así y que muchas veces, y especialmente dependiendo si somos alcistas o bajistas, o si la tendencia principal es alcista o bajista, tendríamos que cambiar estos parámetros en función de unas observaciones que veremos el próximo día. ¿Vale? Pero nos podemos quedar por ahora con esto. Nivel de sobreventa 30 y nivel de sobrecompra 70. ¿De acuerdo? Insisto, si estamos en 70 puede ser un buen momento para plantearse ventas y si estamos en 30 puede ser un buen momento para plantearse compras. ¿Vale? Tenía algunas preguntas acumuladas, ahora seguimos, dejadme que lo mire. Porcentaje de fiabilidad, lo de pasar por 50, entiendo, por la hora de la pregunta. Para entrar a invertir en una tendencia alcista, muy bajo, bajísimo, no tiene mucho sentido. ¿Vale? Simplemente es una percepción que tenemos, es simplemente algo que tiene que estar ahí en el subconsciente diciendo, vale, el RSI ha pasado de 50, parece que la cosa tira alcista. Pero dicho así, literalmente, la cosa tira alcista, no es somos alcistas o me planteo comprar, no, la cosa tira alcista. Entonces me empiezo a plantear, o me puedo empezar a plantear en algún momento buscar compras, pero desde luego no porque pase por 50. ¿Vale? Sería una interpretación demasiado simplona como para utilizarla realmente en mercado. ¿Vale? Pero desde luego, si yo tengo un par de herramientas más que me están diciendo que compre y el RSI acaba de pasar por 50, pues bueno, es un refuerzo más. ¿Vale? Lo que comentaba, bueno, lo que comentaba al principio, no vamos a repetirlo ahora, ¿no? Pero simplemente hemos visto la fórmula del RSI, ¿vale? Hemos analizado por qué va de 0 a 100, hemos hecho un cálculo rápido de los modos extremos, de cuándo estamos en 0, cuándo estaríamos en 100. Hemos hecho un cálculo rápido de qué pasaría si somos perfectamente laterales, ¿vale? Y veríamos que en ese caso el RSI está en 50, ¿vale? Y ya hemos pasado a los gráficos. Entonces en los gráficos lo que hemos visto hasta ahora es esto. Tenemos 3 niveles a comprobar por ahora, a falta de lo que veamos el próximo día en el seminario avanzado. Tenemos que comprobar el 70, ¿vale? Y lo voy a marcar bien porque ahora vamos a hacer alguna comprobación, a ver si esto funciona de verdad o es una moto que nos han vendido, ¿vale? Entonces vamos a marcarlas bien. Ahora lanzamos unas líneas verticales para comprobar si tiene algún sentido o no. Vale. Tenía otra pregunta, perdón, que estaba muy abajo y no la he visto. ¿Podría regularse en ese precio en alza? No estoy seguro de entender la pregunta.
Quizá te refieres a que se quede aquí ya directamente. Que se pueda quedar por aquí arriba mucho tiempo porque somos muy alcistas. Si esa es la pregunta, podría ser, pero es muy raro. ¿Vale? Ya ves cómo funciona. Normalmente el precio no suele quedarse, no suele ser tan homogéneo. Entonces es muy raro, a no ser que cojamos un parámetro muy grande, es muy raro que se quede muy horizontal. Y cuanto más grande sea el parámetro, como hemos visto, del RSI, también más horizontal, más bajo será esto, menos accidentado. Hay dos formas de suavizar el RSI, o bien irte a un parámetro más grande, o bien, y vamos a verlo ahora mismo, modificar el parámetro. Fijaos, si yo bajo el parámetro, mirad lo que pasa. El gráfico es el mismo en realidad, ¿vale? Pero mucho más accidentado. Y hasta el caso extremo que sería este. Y si hacemos lo contrario, vemos que cada vez se suaviza más, cada vez se suaviza más. Y cuanto más grande sea el parámetro, vemos que cada vez es más horizontal. Cada vez es más complicado sacar conclusiones. También es verdad que si comprobamos una media de los últimos 100 días, pues lo más probable es que nos encontremos de todo, ¿vale? Cada vez será más plano, porque por estadística pura, cuanto mayor sea la muestra, más probable es que tengamos una gran variedad y por lo tanto que la media tienda a, pues al promedio, ¿no? Lógicamente, al promedio teórico. Entonces, normalmente usamos 40 porque es lo que dijo el señor Wilder y tiene algo que ver, aunque suene muy esotérico, con las fases lunares, ¿vale? Hubo una época cuando hubo mucho boom también de cálculo de indicadores y tal, en los cuales pues había unas ciertas interpretaciones astronómicas del mercado, ¿vale? Se decía que en las fases de luna llena pues igual la gente era un poco más agresiva al comprar y podía haber movimientos más bruscos de compra y de venta, habría más volatilidad. Bueno, no sé si tiene sentido o no, yo la verdad es que no me he dedicado a estudiarlo con mucha profundidad, pero se ha heredado. Entonces hay muchísimos indicadores que mantienen el 14 como parámetro. 14 porque es la mitad de la fase lunar, ¿no? La fase lunar al final es el ciclo único de la luna, porque el del 14 al 28 sería la vuelta, ¿no? Sería lo mismo pero en simétrico. Pues por eso se usa 14, sin más. ¿Vale? Bueno, creámoslo o no, pero se suele usar y bueno, es un término intermedio. Se puede usar 10, por ejemplo. ¿Vale? 10 tendría mucho sentido si estamos en gráficos diarios, efectivamente, como bien dices, porque estaríamos hablando de 2 semanas, sería una quincena, ¿vale? 5, 10, 15, 20, tienen mucho sentido si estamos hablando de gráficos diarios, ¿vale? Ya sabéis que una semana bursátil tiene 5 días. Entonces, si usamos el RSI de 5, ¿vale? Pues tendríamos la comparación de lo que ha pasado en una semana bursátil, ¿no? Y dicho esto, pues eso, yo lo voy a dejar en 14 por no moverlo, es el que viene por defecto, pero se podría cambiar, ¿vale? Para scalping, yo no usaría RSI, yo usaría más estocástico, ¿vale? El RSI es demasiado lento para hacer scalping. Yo para scalping usaría probablemente... Bueno, de hecho es lo que vemos en el seminario de estrategias a corto plazo. Yo lo suelo combinarlo con Bollinger, ¿vale? Estocástico, Bollinger, algo así. Es lo más típico. Velas japonesas, por supuesto. Yo diría que esas son las herramientas más lógicas para hacer muy corto plazo. Bueno, entonces, vamos a hacer las comprobaciones que hemos dicho. Vamos a ir vigilando, vamos a hacer un estudio rápido de las zonas en las cuales vemos estas sobreventas primero y luego iremos a ver las sobrecompras. Aquí no es muy agresiva, pero podríamos contemplarla. Aquí tenemos, ¿vale? Veis que tenemos unas cuantas, algunas más llamativas que otras, ¿vale? Esta zona de aquí, por ejemplo, sería muy llamativa. Está demasiado sobrevendido, hay muchísima concentración bajista aquí. Esto puede ocurrir, sí, pero que también es muy probable que se gire también, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a analizarlo. Entonces tenemos esta zona de aquí, ¿vale? Pues aquí tendríamos un primer patinazo. Por eso os he dicho que no conviene creérselo al pie de la letra y lanzarse directamente a vender o a comprar
solo por ver esto, pero es una interpretación más. Aquí, por ejemplo, habríamos patinado un poco. Si teníamos una pequeña corrección, ¿vale? La sobreventa era lógica por una caída tan fuerte. De hecho, vale, vemos que aquí hay una caída muy brusca. Es caída pura, casi, ¿vale? Entonces, por eso tenemos tan abajo el RSI, ¿vale? Y sin embargo vemos que luego la corrección es muy corta. Bueno, ¿podríamos haber comprado? Sí. ¿Que el resultado habría sido muy corto? Sí, también, ¿vale? Pero bueno. Y aquí nos encontramos con que después de esta pequeñísima corrección vuelve a caer muy fuerte. Como la corrección ha sido tan corta, enseguida volvemos otra vez a la zona de sobreventa, ¿vale? Y ya finalmente, después de este segundo impulso bajista, ya tenemos una corrección un poco más sólida que quizá podríamos haber aprovechado, ¿vale? Aquí vemos que ha llegado hasta la zona de 50 y sin embargo, como bien hemos visto en la teoría, no se ha mantenido muy por encima y eso nos da ya una indicación de que la fuerza alcista es muy reducida. Ha habido una corrección muy fuerte porque después de una caída tan brusca es lógico que haya correcciones por toma de beneficios de bajistas o por compras de la gente que ya piensa que ha caído demasiado. Y sin embargo, todavía le quedaba un poco de fuelle al movimiento bajista después de esta oxigenación y ha caído más aún. Y lo vemos aquí, que lo que comentaba, no me acuerdo quién era antes, que comentabais que podía haber rebotes en el 50. Pues aquí lo vemos. Hay un amago, cae otro amago y ya definitivamente cae otra vez. Otro amago y vuelve a caer. Y volvemos a entrar otra vez en la sobreventa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría en general para un caso como este? Por ejemplo, ya que lo vemos, poner niveles de seguridad. No usar el 50 puro, porque al final una sola línea es como la delgada línea roja, ¿no? Es un poco absurdo, porque la diferencia de que esté en 50,01 o 49,99 pues no es muy grande, es absurda y no podemos decidir si somos bajistas o alcistas por una diferencia tan pequeña. Entonces lo normal, o lo que yo suelo hacer cuando miro la tendencia de esta forma, es lanzar unos filtros adicionales. Mejor ponemos una línea en 55 y otra en 45, ¿vale? Y eso nos vale de referencia. En este caso, por ejemplo, me he inventado el 45 y el 55, no tiene nada científico, pero en este caso lo que haríamos sería solamente hacerle caso a la interpretación alcista si rompe hacia arriba el 55, ¿vale? Y lo mismo hacia abajo, le pondríamos una en el 45, ¿vale? Y solo le haríamos caso a la interpretación bajista si cae por debajo del 45. Entonces vemos en este caso, por ejemplo, que aquí cayó por debajo del 50, podríamos haber entrado bajistas, ¿vale? Pero aquí estamos mucho más seguros. Si ya aún así, después de todas estas correcciones, cae por debajo del 45, desde luego ese movimiento tiene mucho más fuerza. Y vemos, efectivamente, que ahí ha habido unas cuantas velas muy aprovechables a la baja. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto nos llevaría aquí, que tendríamos una segunda sobreventa. En este caso, si hubiésemos comprado, sí nos habría ido bien. Es un poco aleatorio, habrá veces que sí funciona, habrá veces que no, pero para eso están los stops también, ¿no? Entonces, en este caso vemos que si le hubiésemos hecho caso, pues perfecto, habríamos cogido el primer impulso alcista desde el principio, desde el minuto cero, ¿vale? Entonces nos encontramos aquí una llegada hacia el 50, lógicamente, como ya os comentaba antes, es un nivel que suele ejercer de resistencia y de soporte cuando venimos desde arriba, entonces lo rechaza hacia abajo. Otro amago y lo rechaza, ¿vale? Aquí podríamos pensar en ponernos bajistas, pero ya hemos quedado que no lo vamos a hacer, solo porque cruce la zona central, ¿vale? Pero es una interpretación. Y sin embargo vemos que vuelve a subir. Hace un amago de atacar el 55, vuelve a caer a la zona de 50 y ya definitivamente sí que rompe fuerte el 55, ¿vale? Y vemos que ya tenemos aquí un buen recorrido hacia arriba. Un buen recorrido hasta tal punto que entramos holgadamente en la zona de sobrecompra, ¿vale? Y después del punto máximo de la sobrecompra nos encontramos con una corrección bastante fuerte, ¿vale? Tan fuerte que nos lleva casi hasta el 50. Pero como hemos dicho antes, el 50 no significa nada, solo le vamos a hacer caso si pasamos del 45, ¿vale? ¿Me estáis siguiendo? Si alguien no me sigue, lo comentáis, por favor, ¿vale? ¿Entendéis un poco cuál es el asunto, verdad? Hay que ser un poco flexible, como siempre, porque hablando de mercado, definitivamente no hay nada matemático. Pero si le damos ese punto extra de flexibilidad, por ejemplo, como os comentaba, con lo del rango, aplicándole un rango,
y vigilando las sobrecompras y las sobreventas, con eso ya tenemos una buena herramienta. Solo con eso, dentro de lo sencillo que es, ya tenemos una buena herramienta para ir haciendo un seguimiento del precio de lo que va pasando en el mercado, ¿sí? Entonces aquí, como comentábamos, pues tendríamos esta fuerte caída, rebote en el 50, como es bastante lógico y habitual, ya os he dicho. Otra vez amago, pero volvemos a rebotar hacia arriba. Otro amago. Ahora el rebote es mucho más corto y ya caemos por debajo de 45 con una cierta soltura, con lo cual ahí igual, si hay otra cosa que nos lleve a pensar que podemos entrar en corto, pues ya tendríamos una doble interpretación. Esto que vemos aquí, y lo que sea que usemos además, ¿eh? Y ahí entonces sí, podríamos aprovechar pues esta pequeña no tan pequeña caída, ¿vale? Para sacar unos cuantos pips. Y aquí otra vez lo mismo, llegaríamos a la zona de sobreventa, ¿vale? Y después de un amago volvemos a rebotar hacia arriba, ¿vale? Y si lo hubiésemos aprovechado habría coincidido perfectamente con el mínimo, ¿vale? Esto a toro pasado es lo de siempre, es muy fácil verlo, pero luego hay que meterse, ¿no? Hay que ser capaz de comprar, porque hay veces como aquí o aquí que funciona fenomenal, y hay veces como aquí que si hubiésemos hecho caso perfectamente a la primera sobreventa habríamos pegado el patinazo de nuestra vida, ¿vale? Entonces hay un filtro adicional que podéis usar, y es muy práctico y en bastantes ocasiones os puede salvar de entradas en falso, que es el timing, ¿vale? Cuando entro en zonas de sobreventa para comprar, y lo mismo en zonas de venta en sobrecompra, ¿vale? Para vender. Exactamente igual, estoy viendo solo en uno de los lados, pero es perfectamente simétrico. ¿Cuándo lo podré hacer? Cuando entre en sobreventa, cuando esté en el máximo de la sobreventa, cuando salga de la sobreventa, pues vamos a analizar cada uno. Si intentásemos entrar cuando entramos en sobreventa, el problema que tenemos es que, a pesar de que la observación nos ha dicho que lo normal cuando entramos en la zona de sobreventa o sobrecompra es un rebote para volver a la zona menos crítica, entre el 30 y el 70, lo cierto es que no hay nada que le impida al precio estar mucho tiempo por encima de 30 o por encima de 70. No es normal, pero podría ocurrir. No nos la podemos jugar, porque si entrásemos aquí, imaginémonos en un caso pues como este, si aquí entrásemos vendiendo, porque hemos entrado en sobrecompra, imaginaos toda la pérdida que vamos a ir acumulando, porque se pasa mucho tiempo en sobrecompra. Bueno, entonces realmente no parece que sea la mejor opción comprar o vender cuando entramos en la zona de sobreventa o sobrecompra, respectivamente. Entonces, ¿cuál sería la otra alternativa que hemos planteado? Entrar en el máximo o en el mínimo. Eso en principio parece que sería lo ideal. Lo que pasa es que no sabemos dónde va a estar el máximo o el mínimo. A toro pasado sí, desde luego. Pero aquí, por ejemplo, podríamos decir que entrábamos vendidos aquí y efectivamente, si esta pequeña corrección hubiese sido mucho más larga, habría sido perfecto. Pero lo que no sabemos es si va a haber un rebote otra vez. ¿Vale? Entonces, ante la duda y con tanta incertidumbre en esta alternativa, lo mejor es no arriesgarse. Entonces solo nos queda una alternativa que para mí es la mejor, que es entrar cuando salgamos. Es la regla mnemotécnica, ¿verdad? Es un poco al contrario. Entramos cuando salimos del nivel. Entonces, aquí entramos en zona de sobreventa, que es por debajo de 30, y no entramos. Entramos cuando salgamos de la zona de sobreventa. Entonces, cuando salgamos, en este caso, habríamos patinado igual, porque esto, claro, este tipo de situaciones es muy difícil esquivarlas. Ahí ya nos encomendamos a los stops y que sea lo que Dios quiera. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Sí que nos habría ido un poco mejor, ¿vale? Si hubiésemos entrado aquí, en corto, fijaos todo el recorrido que nos quedaba todavía hacia arriba. Y sin embargo, si entrásemos aquí, en corto, pues nos perdemos el primer impulso, sí, pero todavía nos queda. Nos queda un buen trecho. Pensad que estos son gráficos diarios, estos son unos cuantos días, estos son un par de semanas, fácil, ¿vale? De caídas. Entonces es mucho más sensato, es mucho más razonable que jugársela. Ahora ya depende un poco del perfil de riesgo de cada uno. El que tenga un perfil de riesgo pues bastante elevado, de riesgo elevado quiero decir, pues ya que entre cuando quiera. Pero para controlar un poquito el riesgo y ser un pelín más sensatos, yo pienso, esa es mi interpretación al menos, que lo mejor es entrar cuando salimos del nivel. ¿Vale?
A ver, tengo una pregunta que seguro que os puede interesar a todos. Hemos comentado antes que en gráficos semanales, o si ampliamos mucho el parámetro, nos encontramos con que cada vez es más difícil llegar a los niveles de sobrecompra y sobreventa. ¿Vale? Entonces, esto nos llevaría a otra pregunta. ¿Por qué 30 y por qué 70? Como ya nos hemos planteado antes, ¿verdad? Entonces, 70 y 30 son los niveles, me disculpáis la expresión, de perogrullo. Del no estoy dispuesta a meterme más, me vale con lo que me diga la misma página de internet que se ha leído medio millón de inversores antes que yo, y ya está, y no salgo de ahí. Entonces, si yo uso 30 y 70, lo más probable es que vaya con la masa. Y la masa suele perder, ¿no? Entonces, no es la mejor alternativa. Lo que hay que hacer es ser capaz de calcularte tú tus propios niveles. Y esto es lo que vamos a ver el próximo día, ¿vale? Y eso va a depender, los niveles van a ser diferentes, dependiendo de un montón de factores, claro. Dependiendo del parámetro, del parámetro que usemos, dependiendo del time frame que usemos y dependiendo del activo, de lo volátil que sea el activo. Entonces, nosotros nos calcularemos unos niveles razonables para el euro-dólar en gráficos diarios en parámetro 40 y siempre que vayamos a hacer un cálculo en ese parámetro o parámetros similares, ¿vale? Usaremos esos niveles que nos hayamos calculado. Realmente calcular todos esos niveles es muy sencillo, entonces lo podemos hacer siempre que queramos, ¿no? Pero el 70 y el 30 son la iniciación, son como el ABC para que aprendamos lo que significa, para que veamos que a veces se cumple y que se le puede sacar algo de partido, pero el partido real se le saca al otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué hora es? Son y 10. Nos quedan 20 minutos. Vale. Entonces, visto esto, que vale en principio para cualquier time frame, pero en general mejor para coger tendencias, por lo tanto no es muy útil para scalping puro. Perdón, lo de entrar cuando salimos, sí, es la regla mnemotécnica, vamos a entrar en el mercado cuando el RSI salga del nivel correspondiente o de la zona correspondiente. Hay que pensar que en la sobrecompra no es el 70, es por encima del 70. ¿Vale? O sea, la sobrecompra es esto, la sobreventa es esto, ¿vale? Y esto es la zona estándar, la zona normal. Entonces, ¿cuándo vamos a entrar en el mercado? Cuando salgamos de la zona crítica. Entonces, la sobreventa lo que nos dice es que está demasiado vendido el mercado y podríamos comprar, ¿vale? Porque se puede dar la vuelta al mercado. Entonces, vamos a entrar en el mercado, vamos a comprar cuando el RSI salga de la zona de sobreventa, es decir, cruce el 30 hacia arriba, ¿vale? Y lo mismo por aquí arriba. Vamos a vender cuando el cuando el RSI salga de la zona de sobrecompra, ¿vale? Es decir, pase por el 70 hacia abajo. Efectivamente hay que esperar confirmación. Yo no diría que hay que esperar a confirmación, pero hay que tener una confirmación que puede ser previa. Si yo tengo otra herramienta, llamémoslo X, un Elliott, unos Fibonacci, un Heiken Ashi, un MACD, un estocástico, un lo que sea que me haya dicho que yo puedo entrar comprado y justo estoy en la zona de sobreventa, yo igual me voy a esperar a que cruce hacia arriba para comprar. La confirmación era previa, era una preconfirmación en realidad, no tendría sentido como confirmación, sería una prefirmación casi, ¿no? Entonces, en ese caso, la sobrecompra haría de confirmación. Yo lo que siempre recomiendo es usar más de una herramienta para entrar, en este caso y en cualquier otro. Entonces, esto sería una herramienta y deberíamos usar más para estar absolutamente seguros de la entrada. ¿Vale? ¿Está claro el tema de entrar cuando salimos, el tema de la confirmación? ¿Alguna otra duda antes de pasar a lo siguiente? Lo siguiente ya no tiene nada que ver, esto lo vamos a dejar un poco atrás. Entonces, si hay algo que queráis que veamos, me lo comentáis, por favor. Todo claro entonces. Vale, perfecto. Pues vamos a terminar el seminario de RSI básico con el concepto de divergencias, ¿vale? Las divergencias
y aprenderoslas bien. Y si tenéis dudas, por favor, preguntadme, porque el próximo día en el avanzado vamos a ver una herramienta que es muy parecida a las divergencias, pero cuyo resultado es el opuesto, literalmente. Si la divergencia implica un giro, en la herramienta que veremos el próximo día implica una continuación, y se parecen muchísimo. Entonces hay que entender muy bien ambos casos para no confundirlos, porque cada uno dice una cosa radicalmente opuesta. Entonces, si tenéis alguna duda, por favor, preguntadme. Entonces, divergencias. Hay una interpretación muy clásica, muy antigua, usando indicadores, no solo RSI, casi cualquier oscilador, que dice que el indicador, en este caso el RSI, manda sobre el precio. ¿Qué significa esto? Que si el precio y el indicador no llevan trayectorias coherentes, el que manda es el indicador. Y podría haber un giro en el precio. Entonces, aquí entraríamos en un poco una desviación de la teoría clásica de Dow, ¿no? La confirmación de los índices. Cuando dos índices confirman, el mercado va bien. Cuando no confirman, hay una divergencia y puede haber un giro. ¿Esto qué significa? Que si el precio está dibujando máximos y mínimos crecientes, como es este caso, ¿verdad? El RSI tiene que dibujar también máximos y mínimos crecientes. Y si el precio está en una tendencia bajista y está dibujando máximos y mínimos decrecientes, como puede ser este caso, aquí, aquí, bajo, 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 cada vez más bajos los máximos y los mínimos, el RSI tiene que hacer también lo mismo. Y si no hace lo mismo, entonces hay una divergencia. Y esa divergencia la podemos aprovechar para localizar un posible punto de giro. La divergencia en sí no nos va a decir dónde está ese punto de giro. Es una lástima, si nos lo dijese tendríamos la herramienta definitiva. Pero sí nos dice que va a ocurrir un giro en cualquier momento. Entonces ya pasaríamos a usar otras herramientas que nos permitan localizar una oportunidad alcista, bajista, la correspondiente, que sea coherente con ese giro que nos está indicando la divergencia. Entonces todo esto, que es una palabrería, vamos a verlo en un gráfico realmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí veo una que no es la más pura que nos podemos encontrar, pero como primer toque nos podría valer. Fijaos lo que están... por cierto, antes de esto, ¿sabéis cómo se miden las tendencias alcistas? Y esto es importante. O sea, que os voy a pedir por favor que lo penséis y que me contestéis. ¿Cómo se miden las tendencias alcistas? Bueno, se dibuja una línea, ¿vale? ¿Por dónde dibujamos la línea? Con la regla, no, sí, claro. Sí, vale, pero me refiero a por dónde. Si la dibujamos por los mínimos y por los máximos tenemos un canal, pero eso no es una línea de tendencia, eso es un canal. Entonces, dentro del canal hay una de las líneas que es una línea de tendencia y la otra es una línea auxiliar. ¿Vale? Entonces, si nosotros estamos en una tendencia alcista, de lo que nos tenemos que asegurar es de que siempre hay un suelo creciente que no se viola hacia abajo. ¿Vale? Porque nos podríamos encontrar con que los máximos sean cada vez más altos, pero los mínimos sean cada vez más bajos también. Y tendríamos una figura, un embudo, ¿no? Una figura divergente en precio. Y eso no sería alcista. Entonces, efectivamente, tenemos que medirlo por debajo del gráfico. Tenemos que asegurarnos de que hay una línea que no se rompe por debajo. ¿Vale? Y eso es lo que define una situación alcista. ¿Vale? Que hay un soporte que no se rompe nunca, y ese soporte, para que sea realmente alcista, tiene que estar inclinado hacia arriba, si no sería una tendencia lateral. Bueno, entonces, teniendo esto claro, y tenedlo claro porque esto es lo que lleva a confusión con lo que veremos el próximo día, las divergencias se miden al revés. Al revés de lo normal. Si esto es lo normal, ¿vale? Y las tendencias bajistas se miden por arriba, uniendo los máximos. Si esto es lo normal, nosotros vamos a hacerlo al revés. ¿Vale? Entonces, cuando veamos una... A ver, un segundo. Cuando veamos una tendencia alcista, pintaremos la línea por arriba, ¿vale? Entonces, vamos a ir buscando tendencias y vamos a ir viendo en qué momento pueden diverger respecto al RSI, ¿vale? Aquí tenemos una primera, la mediríamos por arriba, ¿verdad? Es una tendencia alcista, la mediríamos por arriba.
Entonces tenemos máximos crecientes y aquí tenemos máximos cuasi horizontales, ¿vale? Por esto os digo que no es el mejor ejemplo que os podía poner porque no es puro. Hay otras que son mucho más claras y sí que pues, el RSI tiene caída literal. Pero esto también es una divergencia. Si nos fijamos en el ángulo con el que están subiendo estos máximos y el ángulo con el que están subiendo estos, que es casi horizontal, ahí nos daríamos cuenta de que hay algo que no está confirmándose. El RSI no está confirmando este movimiento tan fuerte. Y entonces yo sé que en algún momento va a haber un giro. Entonces aquí ya lo podríamos tener, ¿vale? Aquí también lo podríamos tener después de este movimiento. Y aquí también lo podemos tener. Entonces tenemos una cuádruple divergencia. Las divergencias pueden ser múltiples, ¿vale? Este no, porque este sí que es coherente. Máximo creciente, empezaríamos aquí. Aquí uno. Aquí tendríamos el otro. Aquí tendríamos el otro. Y aquí tendríamos el otro, que se corresponderían con este máximo, con este máximo, con este máximo y con este, ¿vale? No hace falta que cumplan la misma línea perfectamente, pero las líneas se dibujan un poco al tuntún, simplemente para demostrar un poco que la tendencia en general va en esa dirección. Entonces, aquí tendríamos la primera divergencia, aquí tendríamos una divergencia mucho más sólida, porque esto sí que es creciente claramente y esto es decreciente claramente, ¿vale? Y aquí tenemos una vez más una divergencia también con los anteriores. Entonces, vemos que se van acumulando. El problema es que nosotros podríamos pensar que aquí ya vamos a empezar a caer. Y efectivamente hay una corrección, y es una corrección relativamente fuerte. Pero no es la que estamos buscando, la que estamos buscando es la grande, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar va a ser ir siguiendo la cuenta, ¿vale? Y si aquí no, porque aquí todavía no hay divergencia, este es el primer punto. Si aquí decidimos ponernos bajistas, estupendo, no pasa nada, pondremos nuestro stop y disfrutaremos de una pequeña caída si somos capaces de cogerla, y si la cosa se diese la vuelta tendríamos nuestro stop, ¿vale? Aquí lo mismo, intentaríamos vender, ¿vale? Si tenemos un stop, si conseguimos salir rápido, pues ese beneficio que nos llevaremos. Si no, el stop ya nos sacará cuando esto vuelva a subir, y aquí, cuando hagamos la tercera intentona, ya sí que sí, porque aquí si vendemos tenemos todo este recorrido entero hasta abajo, ¿vale? Y esta divergencia, este giro, ¿vale?, es el que nos venía anunciando esta divergencia de aquí, ¿vale? Vamos a ver más ejemplos. Es un concepto bastante útil. Yo lo suelo mirar. La faena es esa, que nunca sabemos cuántos tramos va a tener la divergencia. Puede tener 1, 2, 3, 4, 5, los que sean. Tampoco es normal que tenga más de 5, eso ya sería una faena, ¿no? Pero tampoco es normal que tenga 2. ¿Vale? Normalmente tiene varios. Entonces vamos a ver si localizamos alguno más. Habíamos quedado que las tendencias bajistas se medían desde arriba, ¿verdad? Pero como aquí lo estamos haciendo al revés, para divergencias medimos las tendencias bajistas desde abajo, uniendo mínimos, ¿vale? Y esto es un ejemplo de lo que os dije. La línea no tiene por qué tocar los mínimos. No es una línea de tendencia, ¿vale? Si fuese una línea de tendencia la dibujaríamos por arriba. Simplemente nos queremos asegurar, y con la línea pues tenemos una confirmación visual de que los mínimos cada vez son más bajos y siguen esta dirección en general, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo, perfecto, confirman, no hay problema. Pero a partir de aquí, dejan de confirmar, ¿verdad? Entonces tenemos un punto crítico. A partir de aquí, ahí tenemos que empezar a estar ojo a visor, ¿vale? Y aquí tendríamos una primera pequeñita y patinaríamos, otra pequeñita y patinaríamos, otra pequeñita, hasta que lleguemos aquí. Y si hemos sido fieles al sistema y hemos ido comprando en cada una de las divergencias, aunque nos haya saltado el stop, cuando llegue aquí y compremos, tendremos una fuerte subida, ¿vale?, para recuperar las pérdidas anteriores y, en principio, y ojalá, ganar lo suficiente como para recuperarlas con creces, ¿vale? Entonces, como repaso, ¿vale?, pues ya nos quedan solo 5 minutos, dejamos un momento para dudas. Como repaso a esto, el RSI en este caso manda si el RSI tiene mínimos decrecientes, y aquí vemos mínimos decrecientes, estupendo,
estamos alineados. Si en el RSI de repente los mínimos empiezan a ser crecientes y aquí siguen siendo decrecientes, le hacemos caso al RSI. El RSI es el que adelanta lo que puede pasar. Y por lo tanto, si el RSI empieza a tener mínimos crecientes, significa que esto tiene que empezar a tener también mínimos crecientes en algún momento. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en cuanto ocurra la divergencia, el control ya no lo hacemos por debajo, ya enseguida volvemos a hacerlo por arriba. Porque recordemos que esto es muy importante para que no os confundáis el próximo día con los reversals. Lo medimos al revés de lo que diría la teoría de Dow clásica. ¿Vale? Una tendencia alcista normalmente la medimos desde abajo, pues cuando busquemos divergencias la vamos a medir por arriba. ¿Vale? Máximos crecientes en vez de mínimos. Y cuando estemos buscando una tendencia, el giro de una tendencia bajista, es decir, sería una divergencia alcista. Una divergencia alcista es cuando esperamos un giro alcista, cuando venimos de una tendencia bajista y queremos buscar el momento en el cual va a empezar a ser alcista, ¿vale? O sea, la divergencia alcista es buscamos comprar y la divergencia bajista es en este caso, buscamos vender. ¿Vale? Entonces, acordaos de eso, el RSI manda y las líneas se trazan al contrario de lo que dice la teoría clásica. ¿Vale? Es muy importante que nos acordemos de esto. Y esto es especialmente útil a más largo plazo. Si esto lo buscamos en gráficos de un minuto, nos encontraremos millones de divergencias y la mitad no valdrán para nada porque a tan corto plazo hay mucho más ruido que fundamento. Y lo que nosotros queremos es que nuestro giro tenga fundamento para que sea suficientemente largo y nos permita recuperar las posibles pérdidas a las que hayamos tenido que hacer frente con las divergencias sucesivas, ¿verdad? Que han sido fallidas. ¿Vale? Esto se entiende, ¿no? Vale, perfecto. Pues entonces con esto terminaríamos. Comentadme por favor si tenéis alguna duda. Nos quedan todavía 5 minutos largos. El RSI acelerado no tiene mucho sentido como tal. Es un nombre bastante pijo y bastante sofisticado, pero en realidad no significa nada. Un RSI acelerado simplemente es un parámetro más bajo. ¿Podríamos llamar a un RSI con un parámetro muy largo un RSI ralentizado? No estoy seguro de que tenga mucho que ver con la velocidad, ¿vale? Si acaso podemos decir un RSI más agresivo o más suave o suavizado, quizá. No lo vamos a ver el próximo día porque no tiene sentido en sí. No es que no tenga sentido, es que no tiene mucho secreto. Simplemente es bajar el parámetro y ya está. Y además, cuanto más corto sea el parámetro, más agresivo será nuestro gráfico y por lo tanto más señales falsas tendremos también. Entonces el RSI tiene que tener una cierta coherencia con el plazo que estemos usando. ¿Vale? Si estamos en gráficos diarios, lo normal es que no usemos nada por debajo de 15. ¿Mm? Si estamos en gráficos de un minuto, pues sí, podremos usar cosas más cortas. Pero en general no conviene bajar muchísimo a unos RSIs demasiado agresivos porque es mucho más frecuente que entre y salga de sobrecompras y sobreventas. Entonces vamos a tener muchas más señales en falso. ¿Mm? ¿Vale? A ver, un ejemplo rápido de divergencia alcista-bajista. Vamos a devolver esto a su sitio. En divergencias en concreto da igual si usamos un parámetro más largo o más corto. La diferencia es que cuanto más largo sea, más plano se va a ver esto. Yo normalmente suelo usar un término intermedio. Si esto es muy largo, aquí las divergencias tampoco se ven muy claras. Pero desde luego, si me voy aquí, las divergencias, bueno, esto desde luego no, pero si me voy aquí, las divergencias se ven bastante mal. Entonces yo normalmente suelo poner algo intermedio, un 15, un 20, más o menos. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar algún ejemplo. Vamos a ver si hubiésemos sido capaces de adelantar este giro de aquí. ¿Vale? ¿Qué teníamos? Una tendencia alcista, ¿verdad? Entonces, dímelo tú, ya que me preguntas por el ejemplo. Así te vas quedando con ello. ¿Por dónde trazamos la línea si estamos buscando una divergencia bajista? Si estamos buscando una divergencia bajista, lo que esperamos es que una tendencia alcista se gire. ¿Vale? Venimos de una tendencia alcista. Entonces, una tendencia alcista, ¿por dónde pide que tracemos la línea?
¿Vale? Eso es lo que pediría la tendencia alcista clásica. Y ahora, como estamos en divergencias, ¿por dónde la trazamos? Acordaos que es muy importante, ya os lo he dicho antes, es distinto la interpretación clásica, chartista, de las divergencias. ¿Vale? Cuando veamos reversals de RSI el próximo día, sí que va a ser de la forma clásica. O sea, que no os quedéis tampoco con que en el RSI siempre es al revés. Depende. Para divergencias es al revés y para reversals es de la forma normal. Entonces, si estamos buscando divergencia, tenemos que acordarnos de medirlo por el lado contrario al normal. Entonces, una tendencia alcista la mediríamos por debajo, pero como estamos buscando divergencias, lo que vamos a hacer va a ser comprobar los mínimos, no los máximos. Perdón, los máximos, no los mínimos. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos... vamos a ver. Tenemos una zona. Aquí lo que pasa es que casi sin necesidad del RSI ya lo habríamos visto, ¿no? Con este doble techo de aquí. Pero bueno, aquí tenemos una serie de máximos crecientes, ¿vale? Y aquí, sin embargo, nos encontramos con que los máximos son decrecientes. ¿Vale? Esta es más complicada porque es de largo plazo y entre medias pasan muchas cosas, pero nos tenemos que quedar con los máximos locales, no con los pequeñitos que hay entre medias porque esos nos dan un poco más igual. Entonces, estamos mirando bueno, vemos que esto es de muchos meses, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que tener calma. Pero entonces lo que haríamos sería ir vigilando las sucesivas divergencias, ¿vale? Aquí no, porque tenemos máximos decrecientes, máximos decrecientes. Aquí no habría problema. ¿Vale? Aquí lo mismo, decrecientes, decrecientes. Los tan pequeñitos tienen cosas raras, ahí no nos preocupamos. Y sin embargo aquí tenemos un nuevo máximo local, ¿vale? Claramente, además más alto que el anterior, con lo cual este es relevante. Y sin embargo, el máximo homólogo del RSI está más bajo que el anterior. ¿Vale? Con lo cual aquí ya tenemos nuestra primera divergencia. Entonces, ¿podríamos elegir vender ya directamente? Sí, podríamos y ganaríamos bastante si tenemos un poco de cuidado. Pero aún así todavía hay una divergencia más que podemos aprovechar, que es esta última. Aquí tenemos un máximo y aquí, esto es lo que os comentaba, tenemos dos cosas diferentes. Tenemos un doble techo, ¿vale? Máximo, máximo y el mínimo intermedio. ¿Vale? Que se confirma aquí, a este nivel, con su pullback. Y después del pullback, bueno, el pullback realmente podría ser este, o sea que este habría sido un poco complicado de manejar. Pero bueno, entonces aquí tendríamos dos pistas. Primero, doble techo y luego además nos damos cuenta de que esto venía siendo de máximos crecientes. Aquí tenemos máximos decrecientes y aquí, a pesar de tener todavía máximos decrecientes, esto ya se ha ralentizado, con lo cual es la primera pista de que se acabó la fuerza alcista y que vamos a empezar a caer. ¿Vale? O sea que este era relativamente fácil, dentro de que los que son de tan largo plazo son complicados de manejar, ¿no? Vale, pero aquí tendríamos un buen ejemplo. Vamos a intentar ver algún ejemplo de divergencia alcista, ¿vale? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de time frame. Aquí podríamos tener uno, por ejemplo, ¿vale? Además este está siendo muy reciente y es de más corto plazo. Vamos a hacer así. Bueno, no es que se vea muy brillante, pero nos hace un apaño. Entonces, recordadme entonces, si yo estoy buscando una divergencia alcista, ¿por dónde trazo la línea? ¿Qué es lo que tengo que controlar? No es una pregunta retórica. Os estoy preguntando. Vale, efectivamente, perfecto, por debajo. ¿Vale? Lo normal sería trazar la línea de tendencia
bajista por arriba, pero en este caso lo hacemos al revés, entonces la trazamos por debajo. Vale, entonces tenemos esto, ¿vale? O tendríamos esto o esto, ¿vale? Hay que ser un poquito flexible también cuando miramos estas cosas. ¿Vale? Y entonces nos venimos aquí y si intentamos localizar los puntos homólogos, nos damos cuenta de que aquí, ¿vale? Los máximos locales, los importantes, están siendo bajistas. Aquí nos podría llevar a mucho error, ¿vale? Porque aquí es bajista y sin embargo aquí es muy alcista, ¿vale? Y bueno, hay una pequeña corrección, aunque luego se corrige, ¿vale? Aquí también, aquí hay una zona un poco crítica porque está muy lateral, ¿vale? Cuando está muy lateral es complicado porque el RSI empieza a hacer extraños, pero bueno, valga para el ejemplo. Entonces aquí, por primera vez, empezamos a tener unas ciertas divergencias. Aquí tenemos la primera, mínimos decrecientes, mínimos crecientes, ¿vale? Y aquí tendríamos una más, ¿vale? Mínimos crecientes y mínimos decrecientes. ¿Esto qué significa? Que después de este punto ha habido una corrección muy fuerte hacia arriba que podría iniciar una tendencia alcista de más largo plazo. Pues teniendo en cuenta que la divergencia ha sido bastante larga, podría ser que esto durase un cierto tiempo, un par de semanas al menos. Lo que pasa es que hay otros agentes en acción ahora mismo, pues el tema de las consultas soberanistas, el tema de Irak, el tema de Rusia, el tema de los tipos en Estados Unidos, aunque eso parece que se ha aclarado un poco más. Entonces, cualquier cosa ahora mismo que intentemos mirar a muy largo plazo, pues tiene un cierto peligro, ¿vale? Pero bueno, en principio, mirando solo el técnico, aquí tendríamos una divergencia y esto lo podríamos haber aprovechado. ¿Vale? No es el mejor de los ejemplos, insisto, cuando tenemos movimientos de este estilo tan laterales es complicado, pero bueno, valga para revisar la teoría. Vale, pues si no hay más preguntas, entonces lo dejamos ya aquí. Vale, nos veremos, espero, la próxima semana en el RSI avanzado y ya está. Os recomiendo que practiquéis esto, que es bastante interesante y por supuesto os agradezco vuestra presencia. Espero que os haya resultado de utilidad.